No sé si ustedes lograron bajar los documentos que estaban en WeTransfer y que se los envié recién. Yo sí pude, profe. Sí, Ya, profe, sí, yo también puedo. perfecto. Bueno, esa un poco es el estándar de las presentaciones y del material que yo les voy a ir enviando. Entonces, entiendo que este es el segundo curso de macroeconomía y por lo tanto la consulta que yo debo hacer hasta el momento es que vieron ustedes en macroeconomía 1. Si alguien me puede describir un poco lo que viene en macroeconomía 1, cada universidad tiene cosas distintas. Yo me imagino que ustedes revisaron, ya tienen conceptos de cómo se mide la inflación, de factor del PIB, el cálculo del PIB, probablemente vieron modelos ISLM, consumo, inversión, ese tipo de cosas, no sé, me imagino, ¿no? Al menos por mi parte, con mi profe, trabajamos bastante eso de los modelos ISLM. Ya. Sobre eso se armó como la mayor parte del curso, viendo como distintos ejemplos y cómo trabajar con eso. Y terminología como el IPC Ya, y ya, el estudio de cada curva por la IS y todas esas cosas. ya, ok, pero la base de lo que se vio o lo que han tenido la mayoría es básicamente el modelo ISLM. Claro. Ya, ya. Ya, bueno, este curso es un poquito más, elabora un poquito más respecto de lo que ustedes han visto anteriormente. Voy a pasar a describirle un poco en qué consiste el curso y voy a hacer una pequeña clase introductoria, como para que ustedes tengan un big picture del desarrollo de la macroeconomía. Eso es lo que voy a hacer en esta clase. Y si alcanzo en el segundo bloque, voy a revisar la primera parte del primer tópico, que es crecimiento económico. Entonces, partamos por esta primera lámina. Básicamente lo que vamos a revisar en esta parte, digamos que básicamente es la introducción al curso, la presentación del curso, y lo que vamos a ver en la primera, en lo que resta después del curso, es una evolución del pensamiento macroeconómico. Esto yo lo hago en el fin de que los alumnos tengan una idea de cuál es el punto de partida de la macroeconomía, también con una visión de cómo ha sido el desarrollo económico global desde 1800 en adelante, vinculando con el tema de crecimiento y cómo a la par se ha ido desarrollando el pensamiento macroeconómico. Eso es con ese fin que lo hago, generalmente ayuda, digamos, para situar el contexto de la macroeconomía, ¿ya? Y por ahí empezar a entender, digamos, esta materia, ¿ya? Y en ese contexto uno puede entender, digamos, por qué generalmente se parte el modelo ISLM, aun cuando hoy día la macroeconomía moderna y los bancos centrales utilizan bien poco ese modelo, pero como instrumental metodológico todavía sigue siendo útil. Entonces, bueno, los objetivos generales son que ustedes entiendan, si uno lo pone en términos muy genéricos, aquí aparecen los objetivos que uno busca, digamos, con este curso de macroeconomía, pero en general, si uno lo pone en términos generales, lo que uno busca con este curso es que ustedes pongan en contexto el funcionamiento de la economía, ¿ya? Ustedes acá en macroeconomía lo que ven es la economía en su conjunto, nos analiza, digamos, un mercado, un sector o una industria en particular, sino se analiza todas las industrias en general, toda la economía en general. Y la idea es proveer, primero, entender el análisis básico en cuanto a la coyuntura macro, entender el proceso de crecimiento de la economía, entrar en mayor detalle en general en el análisis de la demanda agregada y del consumo, la inversión y algunos componentes de la demanda agregada, que son básicamente los componentes que mueven la economía en el corto plazo. Y tratar de adentrarse un poquito más a cada uno de los conceptos que ustedes ya revisaron en macroeconomía 1. Entonces, pero en definitiva, al final, lo que uno quiere con este curso es que ustedes entiendan, digamos, en qué consiste toda la discusión de
la discusión macroeconómica nacional, y que básicamente la principal fuente de discusión reside en los informes del Banco Central, en el informe de política monetaria, en la reunión de política monetaria, o los informes o por ejemplo, el Ministerio de Hacienda. Y algunos informes particulares que pueden tener algunos bancos, etc. Así que eso es básicamente la idea de este curso. Esto se complementa con el instrumental matemático, con la explicitación de modelos matemáticos que no son de alto vuelo matemático, pero que en el fondo permiten, digamos, a veces situar mucho mejor las conclusiones de un determinado modelo o una determinada aceleración. Entonces, en ese sentido, el instrumental matemático ayuda a la intuición que brindan los gráficos y que aparecen extensivamente en los libros. Entonces, desde el punto de vista de la planificación, acá tenemos la planificación del curso. El curso tiene 2 certámenes, cada uno de 40% de evaluación, y tiene 4 controles, cada uno un 5% que acumulan un 20%. Entonces, acá lo que yo hice fue básicamente presentar la programación de acuerdo a los temas que vamos a ver en el curso, y la fecha en cuál estaríamos, y la ayudantía. Esto es netamente referencial. La ayudantía yo tengo los sábados, y ahí aparece la fecha de los sábados, digamos. No necesariamente va a ser así, pero va a ser después de la ayudantía el lunes, digamos, eso está claro. Y ustedes lo van a decir cuando ustedes lo decían en grupo y me comuniquen, y yo encuentre el ayudante y le comunique al ayudante. Entonces, bueno, la primera semana aparece, la primera columna aparece la semana del curso, la segunda columna la fecha de la clase, que son los lunes, la segunda semana la ayudantía, referenciales, a esta altura netamente, y el tema que vamos a tratar en cada una de estas clases, ¿ya? Esta es la evaluación. ¿Cuándo son las evaluaciones? De aquí, lo que ustedes ven, la primera evaluación sería, primero la evaluación y los controles se van a hacer en horarios de ayudantía, y ahí hay un tema que me gustaría discutir con ustedes respecto a la modalidad de evaluación. Y acá en la última columna aparece la ponderación de cada una de las evaluaciones. Lo que aparece acá son las semanas que están establecidas en el programa de la facultad, que son las semanas de receso, que sería esta, en la semana 7, del 17 de mayo, entiendo que es una semana de receso, y después habría una semana, la semana de vacaciones de invierno, que es el 12 de julio, y que incluiría, digamos, el lunes 19, ya, porque las clases partirían el 20, entiendo, y incluiría esa clase, y por lo tanto nosotros tendríamos 2 semanas de receso. Ya en ese caso habrían 2 clases que nosotros no tendríamos. El primer certamen está contemplado que sea en la semana del 31 de mayo hasta el 5 de junio. ¿Ya? Si es en sábado sería el 5 de junio o cuando sea la ayudantía. ¿Consultas, dudas? Hasta el No, momento, profe. no, profe, hasta el momento no. ¿Ya alguien? Entonces, los controles y certámenes van a ser en horario de ayudantía o solo los controles. Disculpa, Cristian, no te escuché bien. ¿Aló? ¿Ahí sí? Ahí sí. Si los controles y certámenes van a ser en horario de ayudantía o solo los controles. Eso es lo que los controles y los certámenes van a ser en horario de ayudantía, ¿ya? Ahora, respecto a eso, no necesariamente tienen que ser, no necesariamente implica que se pierda la ayudantía. A ver, en otras universidades existen 2 modalidades de certamen o de controles, ¿ya? Existe una modalidad que generalmente le llaman sincrónica, ¿ya? Y que consiste en que las pruebas se entregan, ¿no es cierto? Y se entrega la prueba y la respuesta a las pruebas se entregan 3 horas después. En este contexto. Entonces ustedes, yo por ejemplo, les puedo, supongamos que la ayudantía sea un día sábado,
Estoy solamente suponiendo. ¿No? Entonces, ustedes pueden tener la ayudantía quizá 1 hora y después de la ayudantía se les entrega la prueba, ¿ya? Y ustedes la resuelven en 3 horas, digamos, y la entregan después, ¿ya? La entregan a las 3 horas. Esa es una modalidad que se ha aplicado en algunas universidades. Otra modalidad es una modalidad más bien grupal, es decir, que todos los controles y que todos los exámenes sean grupal, pero que se entreguen a los 2 días después, digamos. Es decir, se entrega la prueba y a los 2 días, 2 o 3 días se entrega el certamen o se entrega la prueba. Ahí yo prefiero llegar a un acuerdo con el curso respecto de qué modalidad prefieren, qué modalidad le acomoda más. Y ahora, hay una diferencia entre yo establecería una diferencia entre la modalidad, digamos, sincrónica, llamarlo así, que básicamente es entregar la prueba casi al mismo tiempo que se entrega, ¿ya? O la modalidad grupal. La modalidad grupal, por ser en grupo y por dar un plazo mayor, generalmente la prueba es un poquito más larga, ¿ya? Que lo que sería una prueba sincrónica y que duraría 3 horas, digamos. Y por lo tanto también la prueba grupal tiene un componente de escribir, de escritura mayor, un ensayo o un reporte respecto a un tema que no tendría eventualmente en la modalidad sincrónica, que por las restricciones horarias, digamos, tiene que ser un poco más corta, entonces tampoco es, uno no puede muchas veces desarrollar los temas, ¿ya? Así que respecto de eso, me gustaría que ustedes como curso tal vez me tomaran una decisión respecto de cuál es la modalidad que les acomoda más y me la comunican por email y establecemos, digamos, las pruebas de esa manera. ¿Comentarios? Bueno, profe, gracias. Así que yo les sugiero que ustedes tengan una conversación, determinen un representante, digamos, y que me envíe un email, ¿ya? En donde me establezcan, digamos, cuál es la modalidad que prefieren, digamos, si es sincrónica, indicando sincrónica por entrega de la prueba y entrega de las respuestas a la prueba a las 3 horas después, o la modalidad, digamos, en grupo, que generalmente es que se entrega la prueba y las respuestas se entregan a los 2 días. Y esa otra característica, que la prueba en grupo no tiene que tener más de 3 integrantes cada grupo. Ahora, esa son 3 integrantes máximo, pueden ser grupos de 2, o si una persona decide contestarla individualmente, también bienvenido. No hay ninguna diferencia entre cada una de ellas. Si una persona decide no tener grupo y la quiere contestar solo, decisión de esa persona. Si 2 personas quieren armar un grupo, está bien, un grupo de 2. Si hay algunas personas que deciden incorporarse al grupo de 3, también está bien, máximo 3 personas. ¿Ya? Y cada una de las pruebas va a ser corregida como un reporte en donde la nota no va a haber ninguna diferencia, en este contexto, si la prueba es grupal, no va a haber ninguna diferencia entre una prueba contestada por una persona, una prueba contestada por 2, o una prueba contestada por 3. O sea, desde el punto de vista de la evaluación, va a ser una evaluación de un reporte que ustedes van a enviar, y en el fondo, si por ejemplo, si la nota es 5, sería un 5 para cada uno de los integrantes, si son 3, si son 2 o si es 1. Profesor, ¿Sí? que eso no iría como decir que creamos un grupo de WhatsApp, que No, termine por el grupo y que hayan 2 representantes. Lo que a mí me da lo mismo que ustedes, me da lo mismo cómo ustedes llegan a un acuerdo. O sea, yo no me voy a meter en ese proceso. Yo le quería proponer eso, de que si podemos tener como 1 o 2 representantes que hablen directamente con usted para esta toma de decisiones. Me parece súper bien. Una vez que yo tenga el ayudante, digamos, muchas de las relaciones las van a tener con el ayudante, ¿ya? Hoy día me pueden escribir un mail directamente, ya tienen mi mail personal, digamos, y pueden escribirme ahí. Y ustedes
toman la decisión en grupo. O sea, cómo ustedes toman esa decisión, si es por votación, si es por aclamación, si es, como ustedes quieran, digamos, yo no me voy a meter en ese proceso de decisión. A mí me interesa la decisión que tomen, ¿ya? Y en el fondo, que me la comuniquen. Profe, ¿Sí? es que igual para comentarle más o menos cómo lo hacíamos en Macro 1, por Sí. si puede ser otra posibilidad Ujú, dentro de las opciones, es ujú, que era un certamen asincrónico, como menciona usted, que se soltaba en un momento y habían unos días para hacerlo, pero ujú, era de carácter individual. ujú. Entonces, no era tan extenso, entonces no sé si se puede hacer, si Yo puede ser una opción. prefiero, yo prefiero, digamos, prefiero las dos alternativas extremas. Lo que pasa es que el que sea asincrónico y que sea individual y con varios días, digamos, al final termina siendo grupal igual. ¿Mm? O sea, y se pierde la posibilidad que uno tiene como profesor de discriminar a los alumnos. ¿Mm? Es decir, o sea, usted tiene que ponerse también en la posición del profesor, que, a ver, en circunstancias normales, usted, la prueba debería durar 1 hora y media, máximo 2 horas, y ustedes esa prueba lo hacen en ese tiempo horario, y el profesor está evaluando y está viendo quiénes son los alumnos y si hay copia o no hay copia. Y aquí hay que ser súper honesto respecto de cuáles son las eventuales contingencias. O sea, en estas circunstancias no hay ninguna posibilidad de control. Y el único control que tenemos nosotros como profesores es discriminar a los alumnos en función de algunos trabajos distintos, digamos, que por ejemplo, ustedes hagan por ejemplo, yo puedo colocarles un comente respecto de un párrafo y que comenten y que en el fondo tengan una opinión a partir de la materia. Y eso implica desarrollar, probablemente investigar, probablemente buscar cosas en Google, probablemente desarrollar y pensar un poco más. Y en ese sentido, ese es un elemento de discriminación. Ahora, los ejercicios son a la larga, si bien son útiles, digamos, pero son muy estándar. Y la única forma que yo podría discriminar a partir de los ejercicios es hacer ejercicios casi de posgrado y que al final no cumplirían los objetivos del curso. Entonces, por eso yo, llegando a un camino intermedio, eh, prefiero, digamos, esas dos opciones. Y que la opción de grupo a mí no me desagrada, puesto que permite permite, digamos, afirmar la realidad, o sea, en el fondo aceptar la realidad de que en el fondo, en definitiva, la mayoría de las pruebas van a ser en grupo, ¿ya? Pero darles algún grado de discrecionalidad en el sentido de que ustedes pueden escribir un reporte y ahí se pueden diferenciar de otros grupos, digamos, a partir de la discusión grupal. Entonces, por eso yo, en cambio, la otra alternativa, que es la prueba sincrónica, es una prueba netamente individual y cada cual se distingue y la presión viene por el lado del tiempo y en el fondo los espacios para intercambiar, aun cuando van a existir, son más limitados, digamos. Entonces, por eso yo doy esas dos opciones, y por eso me gusta en particular la alternativa grupal, porque permite, por un lado, una interacción entre ustedes, y en segundo lugar, permite también discriminar, digamos, discriminar en cuanto a la nota. Eso. Yep. Entonces, por eso prefiero esas dos opciones. ¿Alguna otra consulta? ¿No hay consultas? No, profe, no hay consultas. ¿Sí? ¿Alexander? No, no hay ¿No? consultas, dije. Ya, No, todo ok. bien. Bueno, entonces, si ustedes ven esa planificación, entonces yo quedo a la espera de que ustedes me envíen un email en donde me digan, digamos, el formato que prefieren, digamos. Tal vez una alternativa intermedia puede ser que los controles, por el carácter de los controles, sea sincrónico y se entregan a las 3 horas, y dejar los certámenes, digamos, con fines grupales. Tal vez esa podría ser una solución intermedia. Entonces, los controles generalmente son más cortos,
la idea es que no sean pesados, digamos, pero sí los certámenes, por el carácter que tienen, digamos, y por la cantidad de materia que cubren, es probable que sea más conveniente que sean grupales. Entonces, yo a la espera respecto de su decisión, que me envíen un email, y ustedes se ponen de acuerdo, digamos, y eso, ¿ya? Entonces, pasando un poco a describir el curso, si ustedes se dan cuenta acá, en lo que tenemos aquí, y vean la parte de la temática, alguien me escribe acá en el chat, son el chat de WhatsApp, me están enviando. Bueno, o sea, si ustedes revisan la pantalla o ven la pantalla y ven ahí aparecen los temas del curso. Esta primera clase es una clase introductoria, ¿ya? Y esta primera clase corresponde a los 2 bloques, digamos. Cada uno de estas semanas corresponde a los bloques, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, en la primera parte del curso aquí hoy día yo voy a introducir la macroeconomía, y después el primer tópico que vamos a tratar, y que se alcanzó a pasarlo en el segundo bloque, vamos a continuar con eso, es el tópico de crecimiento económico. El tópico de crecimiento económico, básicamente lo que nosotros vemos es cómo es el movimiento de la economía hacia el largo plazo. Es decir, lo que se discute en este tópico es primero situar la economía ya en cuáles son las tendencias de la economía en el largo plazo, a dónde debería converger la economía ya en su proceso de transición hacia el largo plazo y cómo debería converger. Y en ese contexto, el modelo más tradicional, que el que vamos a revisar acá, no obstante que ha habido un proceso de incremento de la literatura de crecimiento económico yo diría desde los 90 en adelante, y un proceso de la literatura de crecimiento económico se quedó estancada después de los 50 hasta los 90, no hubo mucha innovación en ese sentido. Después del modelo Solow, no hubo mucha innovación, pero incrementó a partir de los 90 y hoy día hay varias teorías respecto al crecimiento económico, de las cuales no vamos a entrar en detalle, porque este no es un curso de crecimiento económico, pero sí vamos a hablar de cuáles son el modelo básico para entender el crecimiento económico. ¿Ya? Una vez que nosotros hablemos del crecimiento económico, vamos a entender el proceso de crecimiento como una tendencia de largo plazo. Y a lo que nos vamos a situar es a entender el fenómeno del ciclo económico. Y para eso vamos a introducir el instrumental de oferta y demanda agregada, y lo vamos a vincular con el tema del desempleo y el mercado laboral. Es decir, los 2 tópicos que aparecen después del crecimiento económico, que aparece oferta agregada, demanda agregada y ciclo económico, y desempleo y mercado laboral, están todos unidos, digamos, y básicamente lo que tratan de rescatar, ¿ya? Es el fenómeno del ciclo económico, entendido el ciclo como los movimientos de corto plazo de la economía, y que son desviaciones respecto a esa tendencia de largo plazo que tiene la economía. Ahora, la literatura macroeconómica, y bueno, ahí viene el primer receso, por lo tanto, los primeros controles van a tomar en cuenta esa parte. Ahora, en general, la política que yo adopto es que, por ejemplo, si la prueba es el día, supongamos que la ayudantía son los sábados, y yo tengo las clases hoy día. Por lo tanto, y supongamos que la primera ayudantía fuera este sábado, ¿ya? Entonces, este sábado, y supongamos que este sábado hubiese el primer control. Entonces, yo en ese control no va a entrar la materia que yo pasé el lunes de esa semana. Va a entrar hasta la materia que entró el lunes anterior. ¿Ok? No, la ayudantía o el control o la evaluación en general no va a entrar la materia de la misma semana, de la clase de la misma semana, sino que de la clase hasta la clase de la semana anterior. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Siempre es así casi en todos Sí, nuestros se entiende.
Entonces, por eso es que, por ejemplo, en el control 1, que aparece aquí como ejemplo, ya, por ejemplo, aquí sería, la ayudantía sería el sábado primero, eso es feriado, pero sería acá, ya, no entraría a la clase del 26, sino que entraría hasta la clase del 19. Lo mismo en el control 2, no entraría a la clase del 10, sino que entraría a la clase del 3. ¿Ok? Entonces, generalmente, esa es una manera un poco más, si uno quiere, más ordenada de establecer, digamos, las materias que entrarían. ¿Ok? Lo mismo que en el certamen 1. En el certamen 1 aparece acá el 31 de mayo, por lo tanto la materia que entraría no sería la clase pasada el 31 de mayo, o sea, que aparece en la semana del 31 de mayo, que sería acá, y que si fuera el sábado sería el 5 de junio, por lo tanto no entraría la materia del 31, sino que hasta la materia que entra el 24 de mayo. ¿Ok? Esa es la forma en que vamos a establecer los timings para que ustedes lo tengan claro, digamos. ¿Ya? Entonces, bueno, hasta ese receso, que sería la semana del 17 de mayo, ahí estaría el receso, y por lo tanto, el certamen, que estaría contemplado como no se pueden hacer pruebas después del receso, entonces dejamos una semana después, y eso sería en la semana del 31 de mayo, y entraría la materia hasta el 24 de mayo, ¿okay? En el certamen. O sea, toda la materia que yo pase hasta el 24 de mayo, ¿ya? Y así sucesivamente en todos los controles, ¿ya? Entonces, si uno analiza, digamos, el curso desde el punto de vista de las materias que yo voy a ir revisando, lo que tenemos acá es que en la primera etapa, en esta primera etapa del curso, lo que vamos a revisar es básicamente el fenómeno del crecimiento vis-a-vis el fenómeno del ciclo económico, ¿ya? Y cómo, digamos, uno visualiza la economía en cuanto a su movimiento de largo plazo y su movimiento de corto plazo. Y cuáles son los factores de oferta y de demanda agregada que estarían jugando en ese modelamiento, en ese entendimiento de los movimientos de la economía, ¿ya? Eso es lo que vamos a revisar en esto. En estas primeras clases. De vuelta del receso, ya, el curso yo lo he organizado de tal modo que si uno lo ve en términos muy generales, toda esta parte que aparece acá, básicamente todos estos factores que tenemos acá son factores de demanda agregada. Es decir, todos los factores de oferta agregada que vamos a revisar van a estar revisados acá. En lo que es el mercado laboral, y cuando veamos el fenómeno del desempleo y lo vamos a vincular con el fenómeno del ciclo económico. Entonces, ahí vamos a revisar todos los fenómenos de desempleo y los fenómenos de oferta agregada. Todos los fenómenos de demanda agregada, y que, by the way, en este caso, en esta primera etapa, vamos a suponer una demanda agregada que lo vamos a suponer muy simple, que no la vamos a explicar mucho, que en el fondo vamos a suponer que tiene una pendiente negativa, como toda pendiente de la demanda en el instrumental analítico de la economía. Lo único que está una demanda agregada, ¿ya? Y ese proceso, digamos, lo vamos a suponer así. Acá, en esta parte del curso, vamos a tratar de entender la demanda agregada. Y si ustedes se fijan, ya, esto no es muy distinto si uno quiere, digamos, esto es básicamente la IS, estos dos lados, y esto es la LM, es decir, la política monetaria, Banco Central, dinero, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo acá es básicamente entender la IS y el M, pero en mayor detalle cada uno de los componentes que explican ese instrumental. ¿Ya? En ese sentido que ustedes van a encontrar cierta referencia a Macroeconomía 1, pero con la diferencia de que aquí nosotros, en este curso al menos, yo me voy a salir del instrumental ISLM, ¿ya? Que es en genérico, ¿ya? Y probablemente en muchos cursos de macroeconomía los profesores, digamos, no explican ese supuesto, pero que es un supuesto crucial en el análisis de ISLM. El supuesto de la ISLM básico es que supone que los precios son fijos, y por lo tanto suponen implícitamente que la demanda agregada, ¿ya? Termina siendo, digamos, horizontal, que es un supuesto bien raro, digamos, ¿ya?
o eventualmente que el producto potencial de la economía o el crecimiento está dado. Entonces, bueno, ese es uno de los problemas que tuvo después el modelo ISLM históricamente, y por eso muchos economistas dejaron de usarlo. Y hoy día, de hecho, los bancos centrales, en general, y toda la economía, la macroeconomía moderna, ya ha dejado de lado el concepto de ISLM como una forma de establecer la modelación de una economía. La mayor parte de los modelos que utilizan los bancos centrales utilizan el instrumental oferta agregada y demanda agregada, y ese es el instrumental que nosotros implícitamente vamos a estar utilizando, con la única diferencia que esta parte que tenemos acá, esta segunda parte del curso, ¿ya?, es la descripción de la demanda agregada, que en esta primera parte lo vamos a suponer que es simple, que no tiene una descripción simple, que no está descrito. Entonces acá, si uno quiere, en este caso, vamos a suponer que la demanda agregada es una relación inversa entre precio y producto, o entre inflación y crecimiento, sin darle mayor importancia a cómo se establece esa relación inversa, que sí aparece establecida acá, digamos, ¿ya? Y que acá, digamos, dejamos establecida cómo se determina esta relación inversa entre inflación y crecimiento. Y la última parte del curso, que aparece sugerido en el programa, que yo le envié en el primer email, que es el programa oficial del curso, aparece el modelo de Mandel-Fleming, que básicamente el modelo de Mandel-Fleming es una revisión del comportamiento de la economía, una revisión del ISLM, pero con economía abierta. Yo no estoy seguro si lleguemos a esa parte, no estoy seguro. Ahí el programa yo creo que peca de un poco de ambición. Si alcanzamos, vamos a ver algunos temas asociados a la economía abierta, principalmente probablemente los movimientos del tipo cambio. A mí siempre me gusta vincular los movimientos del tipo cambio con el precio del cobre, porque es un fundamento importante de los movimientos del tipo cambio en la economía chilena en particular. Hay algunos modelos que yo mismo he escrito en algunos papers respecto de la modelación del precio del cobre, de cómo se puede entender y cómo eventualmente puede afectar al tipo cambio. Hay varios artículos del Banco Central que explican o tratan de entender esa relación. Típicamente una relación inversa. Los fundamentos son muy simples, digamos, que los vamos a revisar en ese momento. El modelo Mandel-Fleming es una generalización del modelo ISLM bajo el supuesto de que la economía es abierta y que la economía es pequeña y abierta y el tipo de cambio es flexible. Y si bien lo podemos revisar, digamos, más que eso me interesa revisar los movimientos del tipo de cambio como un factor importante a nivel macroeconómico. Yo puse ahí Mandel-Fleming, pero en definitiva lo que se puede revisar, y si es que alcanzamos, son todos los movimientos del tipo cambio, que sería quizá el tópico a revisar en esa sección. En general, si yo pudiera resumir el curso desde el punto de vista de todas estas secciones, vis-a-vis esta sección, ¿ya?, la sección de Mandel-Fleming, ¿ya?, las secciones de demanda agregada, de crecimiento, estamos hablando de una economía cerrada, no de una economía abierta. Nosotros abrimos la economía solamente en las últimas dos secciones del curso. ¿Para qué? Básicamente para entender los movimientos del tipo cambio. En ese sentido, el curso tiene esa limitación, que se habla fundamentalmente de una economía cerrada, no una economía abierta. En general, los cursos de economía abierta se enseñan típicamente en los ramos de economía, como macroeconomía internacional o comercio internacional. Generalmente en los ramos de ingeniería comercial o ingeniería civil, digamos, no se enseñan. Que, de hecho, por sí solo, digamos, toda la discusión de la economía internacional o la apertura de la economía es una discusión bastante amplia y por lo tanto rebasa los objetivos de este curso, que si yo lo pondría en términos más generales, el principal objetivo de este curso
es revisar los modelos de inflación y crecimiento, y en un contexto de economía, de economía abierta. Así que eso es lo que yo les podría decir respecto a la descripción del curso. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario, alguna sugerencia, alguno que en este momento. No, profe, todo bien. Profe, ¿Sí? ¿qué libro se recomienda para el ramo? Porque Bueno, mandó eso, como 6. sí, ese es el, mira, si ustedes ven el programa, mira, se los voy a mostrar ahora. Fíjense que yo voy a salir de la presentación, voy a abrirla, denme un segundo, voy a salirme acá. Voy a abrir acá, por acá creo que tengo el programa del curso. Este es el programa oficial, se ve, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, el programa es suficientemente amplio. Estos son los contenidos temáticos que yo lo organicé de la manera más, que me parece más apropiada, digamos. ¿Ya? Estos títulos son exactamente los mismos que vamos a tratar en el curso, así que no. El curso, digamos, toma en cuenta todos los contenidos temáticos que tiene como objeto. Y acá tenemos 2 textos guía, ¿ya? Que aparecen acá. Yo creo que se los envié en el archivo comprimido. En el archivo comprimido está el Mankiw, está la Rainy Sachs, está el de Gregorio, no estoy seguro si está el Dornbusch, ¿ya? Pero entre Dornbusch, si los textos guías, si hay que elegir entre esos dos, yo prefiero Mankiw. ¿Ya? Para mí es un libro muy bueno, es muy simple, es muy ad hoc, es muy adecuado, digamos, por la forma que yo visualizo la macroeconomía moderna hoy día. Me da la impresión que los modelos de Dornbusch, siendo que es el libro con el cual yo estudié, que me gustaba mucho en su tiempo, se quedó pegado en el ISLM y no pasa, digamos, el test de lo que son los modelos macroeconómicos actuales. Es decir, Mankiw en ese sentido es más moderno que Dornbusch-Fischer. El libro de la Rainy Sachs y el de Gregorio en particular son libros buenos, o sea, sobre todo, y son libros hechos, digamos, por economistas chilenos, y eso es un buen punto, y tiene una perspectiva latinoamericana, ¿ya? Pero yo diría que el nivel es mucho más alto que lo que requiere este curso. Tienen mucha matemática, detrás no tienen tanta matemática en cuanto a desarrollo, son intuitivos y pueden servir para algunas cosas, digamos, pero tienen un nivel de matemática que yo creo que supera el objetivo de este curso. Entonces, los recomiendo como complementario. Y en ese sentido, ahora, desde el punto de vista de la forma de enfrentar el curso, lo que yo les recomiendo, yo en general trato de ser bien diligente y bien cuidadoso y con harto gráfico en las presentaciones, ¿ya? Si ustedes ven la segunda presentación que les envié de la parte de crecimiento económico, es un poco el estándar de las láminas que yo les envío. Es decir, yo trato de que ustedes tengan los gráficos en las presentaciones, que hay una explicación de los gráficos. Lo otro que hago generalmente es que yo me conecto con mi tablet. El computador que tengo no me permite escribir en la pantalla, digamos, entonces me conecto con mi tablet y generalmente lo utilizo con fines de pizarra, por si hay alguna duda, ya, de desarrollo en muchas oportunidades. Entonces, las láminas, digamos, son autocontenidas. ¿Ok? Entonces, lo que yo haría, si desde el punto de vista del estudio, yo iría a la lámina, ¿ya? La materia que yo paso es la que yo voy a controlar, digamos, que es la materia que yo paso en la lámina. Y los libros en ese sentido complementan o profundizan, digamos, lo que yo he pasado. Es decir, por ejemplo, si usted tiene una duda, yo iría a buscar lo que aparece en los libros respecto a esa duda puntual, respecto a esa lámina en particular, digamos, y en función de eso yo estudiaría. Es decir, los libros son complementarios a la PPT. La PPT es si uno quiere, desde el punto de vista del conocimiento,
70%, 75% de todo el conocimiento, y tal vez la profundización completaría el 100%, que sería la materia. ¿Te satisfizo la duda? Sí, profesor. ¿Ya? ¿No hay alguna otra consulta? Ya. Bueno, en lo que queda, nos queda media hora, ¿no es cierto? Bueno, las clases van a ser desde las 12, de 12 y cuarto hasta las 1 y cuarto. Generalmente voy a hacer clases de 1 hora, continuas, digamos, con el break. Yo no sé si esa es eso es lo que yo he aplicado y lo que se aplica en otra universidad. Yo no sé si ese es el estándar que ustedes lo utilizan, digamos. Eso ustedes me pueden ayudar, porque no sé cuál es lo que típicamente se hace en las clases. En la mayor parte de los casos es 1 hora, digamos, de full conexión, y se hace un break. En este caso el break ustedes lo tienen me imagino que por el almuerzo, y nos reconectamos a las 2:30. Sí, así aparece en el horario por lo menos, con ¿Sí? ese break hasta las 2:30. Sí, sí. Así que, bueno, nos queda en este momento, ¿qué hora es? En este momento son las 1:10. Nos quedan 20 minutos. En los próximos 20 minutos voy a hacer que es la siguiente parte. Con eso, en rigor, doy por terminada, digamos, la presentación del curso. Eso es un poco el espíritu del curso, la organización del curso, los controles, la planificación semanal del curso, etcétera. Creo que, espero que quede bastante claro, digamos, y quedo a la espera, uno, de su respuesta respecto a la modalidad de evaluación, habiendo dicho que son esas dos modalidades, y yo quedo a la espera de el nombre del ayudante y la horario. Hay también que me manden el horario de ayudantía que más les acomoda, y yo quedo a la espera de enviarles el nombre y los datos del ayudante para que nos coordinemos. ¿Ok? Entonces, los próximos 20 minutos lo que voy a hacer va a ser básicamente lo que tenemos acá, una retrospectiva de cómo ha evolucionado el pensamiento macroeconómico en la historia, digamos. Y aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos en esta línea de tiempo? Si uno se fija, la línea de tiempo parte en 1800, para establecer un punto inicial, ¿ya? Y aparecen varios hitos, digamos, 1900, 1930, 1960, 1970, 1980, 1990, 2010, digamos, en adelante. ¿Ya? Y para entender esta línea de tiempo, acá, si ustedes se fijan, aquí tenemos dos o tres, si uno quiere, bloques. ¿Ya? En primer lugar, el bloque de acá arriba corresponde a las teorías del ciclo económico, que si uno lo pone en perspectiva más general, corresponde a lo que típicamente se denomina la macroeconomía de corto plazo, que es básicamente el enfoque de este curso. Este curso se enfoca en lo que es la macroeconomía de corto plazo, si uno lo pone en estos términos. De hecho, el único elemento de largo plazo, desde el punto de vista del curso, es este componente de acá, que es crecimiento económico, pero todo lo demás es el comportamiento en el corto plazo de la economía. Y por lo tanto, todos los desarrollos que han habido acá corresponden a lo que es el core, ¿ya? El fundamento, la parte central, el cuerpo de que nosotros vamos a analizar en este curso. La parte de acá abajo es lo que tiene que ver con las teorías de crecimiento, ¿ya? Y que ahí aparecen distintas teorías y que en definitiva se han ido desarrollando de manera paralela a las teorías del ciclo económico. Y la parte acá del medio, ¿ya? Es una descripción muy somera respecto de lo que fue el desarrollo global de la economía a medida
que se han ido desarrollando teóricamente el instrumental macroeconómico. ¿Ok? Por lo tanto, y aquí se establece, digamos, los orígenes en cuanto a cuáles son los autores, y se establecen los autores en cada uno de los casos, cuáles son los autores que lideran cada una de estas escuelas de pensamiento y cada uno de estos desarrollos teóricos en la macroeconomía. ¿Ok? Ahora, me voy a ir un poquito más acá, después voy a escribir este cuadro, y me voy a ir un poquito más acá. Todo esto, si ustedes se fijan acá aparece, por ejemplo, los orígenes, la economía clásica, la escuela keynesiana, la síntesis neoclásica, el monetarismo, etcétera. Distintas escuelas, y cada una de estas está descrito acá abajo. ¿Ya? Esta es la escuela clásica, la escuela keynesiana, ya la síntesis neoclásica, ya el monetarismo, la teoría nueva clásica y nueva keynesiana, y cuáles son los consensos básicos que hoy día en macroeconomía. Entonces, esta descripción más detallada respecto de lo que aparece acá está descrito en la presentación un poco más abajo. Yo no voy a entrar en detalle respecto de esto, porque es una mezcla entre lo voy a ir desarrollando en parte en el curso, digamos, sobre todo cuando hablemos del largo plazo. Pero lo importante es que ustedes tengan claro que la macroeconomía es un proceso que está o el pensamiento macroeconómico o el desarrollo teórico de la macroeconomía es un proceso que está en constante desarrollo. Y que por lo tanto ustedes tienen y que acá hay un esfuerzo por describir en qué ha consistido ese proceso de desarrollo teórico. Lo interesante es vincular ese proceso de desarrollo con cuáles han sido los desarrollos de la economía mundial. Y ahí yo lo vinculo con el proceso de crecimiento de la economía. Y es por eso que yo me concentro en este gráfico, o en esta tabla, digamos. Si ustedes se fijan en esta tabla, lo primero que se puede observar en esta tabla, primero se habla de PIB per cápita y se habla de PIB. ¿Ya? El PIB per cápita, ustedes lo deben saber a estas alturas, digamos, es el Producto Interno Bruto, vale decir, el valor de la producción de todos los bienes producidos en la economía, por habitante de la economía en cuestión. Es decir, generalmente es la división entre el valor de la producción de todos los bienes de la economía por el número total de habitantes de la economía. Ese es el PIB per cápita. Lo que aparece acá es el crecimiento del PIB per cápita. Vale decir, es el crecimiento del PIB por encima, ¿ya? Del crecimiento de la población. Es decir, el crecimiento por persona, ¿ya? Es decir, es 3,5%, y por lo tanto, por ejemplo, si yo tomo el mundo acá, si en este caso, por tomar un número de la tabla, si el PIB per cápita es 3,5% y el crecimiento del PIB es 5,4%, entonces la diferencia entre el crecimiento del PIB y el crecimiento del PIB per cápita es la población. Entonces la diferencia entre cada uno de estos números es el crecimiento de la población. Luego, en ese sentido, el PIB que aparece acá es el crecimiento del PIB que incluye el crecimiento del PIB per cápita más el crecimiento de la población. Es decir, por ejemplo, en el mundo, entre los 50 y los 70, el PIB creció en promedio en un 5,4% anual, y el crecimiento del mundo por per cápita fue 3,5%, luego el crecimiento de la población fue 1,9%. Eso es básicamente lo que se explicita, digamos, en este gráfico. ¿Ya? ¿Ok? Eso es lo primero que uno ve en esta tabla que aparece acá. Ahora, otro elemento que aparece acá, en esta tabla, es el timeline que aparece aquí. Si ustedes se fijan, aquí aparece 1820, y en 1820 es un periodo en el cual comienzan los primeros indicios de industrialización en la economía global. Es el periodo en donde ya las economías, digamos, hispánicas o que pertenecían a la colonia española se habían independizado, o sea, toda América se había independizado, por lo tanto eran países independientes. ¿Ya? Y este periodo yo lo establecí hasta el año 1910. ¿Ya? El año 1910 el periodo guerras mundiales. ¿Ya? 1910, 4 años antes de la Primera Guerra Mundial. El periodo siguiente es el periodo de la
desde la Primera Guerra Mundial, digamos, hasta la posguerra, vale decir 1910-1950, es decir, 5 años después del término de la Segunda Guerra Mundial, 4 años antes de la Primera Guerra Mundial. El periodo posterior, el periodo 50-70, que es el periodo de recuperación ¿ya? Y de posguerra, y que duró los 70, y fundamentalmente la razón de incorporar este periodo, ya el periodo 50-70, es que es un periodo que se caracterizó por básicamente no tener choque inflacionario. Es un periodo en donde la economía mundial gozaba de holguras de crecimiento, producto de la recuperación después de la Primera Guerra Mundial, y en general el tema inflacionario no era tema, digamos. Todos los temas inflacionarios surgieron a partir de los 70 y se hicieron ver con el shock petrolero del año 73, la conformación de la OPEP, y ahí recién las economías globales comenzaron a observar el fenómeno de inflación, pero al mismo tiempo unido con un fenómeno que ya era ya antiguo, que es el fenómeno del desempleo, y por lo tanto todo el periodo 70-90 es un periodo en donde la economía mundial lidia con fenómenos de desempleo, de ajuste y con fenómenos inflacionarios. Por lo tanto, ese es el periodo que se considera después. El periodo posterior a los 90, es decir, desde el 90 al 2000, yo lo establezco con el fin de, y lo distingo, porque es un periodo que se caracteriza por, primero, a fines de los 90, ocurre el derrumbe de la economía economías vinculadas a la Unión Soviética. En términos políticos, digamos, es el derrumbe de los, comillas, socialismos reales, ¿ya? Y el comienzo de un proceso que desde el punto de vista financiero se llamó la globalización financiera. ¿Ya? Y ese proceso se caracterizó por un fuerte influjo de capitales, sobre todo a la economía emergente. Ahí, a partir de los 90, se empieza a acuñar, digamos, el concepto o la noción de economías emergentes, que no existía anteriormente, hasta los años 90 o los años 80 se hablaba de naciones subdesarrolladas o en vías de desarrollo. El sistema financiero acuñó un concepto bastante más, si uno quiere, más atractivo desde el punto de vista del marketing como economía emergente, y ese proceso comienza en los 90. Y ese proceso empieza en los 90 y termina en los 2000, ¿ya? Yo diría, digamos, con posterioridad a la crisis asiática de 98-99, con los efectos negativos sobre Rusia, sobre la economía asiática, sobre la economía latinoamericana y argentina hasta el año 2003, pero se establece desde el punto de vista del análisis hasta el año 2000. Y el periodo posterior, 2000-2015, es un periodo que se mezclan, que ocurren varias cosas, digamos. En primer lugar, hay un proceso de recuperación del precio de las materias primas, una importancia relativa de China, digamos, como principal consumidor de materias primas a nivel global. También es un proceso que culmina, ese proceso culmina con la crisis financiera de Estados Unidos y de Europa entre 2007, 2008 y 2011. ¿Ya? Y el periodo posterior, 2015, que es el periodo actual que estamos viviendo y que, bueno, este gráfico está hecho antes de la pandemia, digamos, mucho antes, y yo diría que a partir de este gráfico desde el punto de vista histórico, probablemente esta tabla desde el punto de vista histórico se va a hacer después, digamos, desde el año 2015 hasta el año 2020, y después del año 2020 es otro mundo el que tenemos hacia adelante. Y por lo tanto, desde el punto de vista analítico, probablemente vamos a ver otro tipo de análisis. Otro elemento que se muestra en este gráfico son las regiones que son de interés. Primero tenemos el mundo, acá en este lado. Por otro lado tenemos Europa, el bloque europeo, tenemos Estados Unidos, tenemos Japón, y aquí tenemos, digamos, una buena parte de las economías industriales. Ponemos China como el principal motor de crecimiento desde 1980 en adelante, digamos.
Y aquí lo comparamos con Chile, que es un poco lo que a nosotros nos interesa, digamos. No quise colocar Asia, porque con Japón y China tenemos una buena parte de Asia, digamos, la mayor parte de Asia gira en torno a Japón, Estados Unidos gira en torno a, o afecta a la mayor parte de las economías latinoamericanas, sobre todo las economías del Caribe y de Centroamérica. No coloqué Brasil o Argentina porque son economías que desde el punto de vista de nuestro análisis hoy día no nos interesan mucho. Desde el punto de vista de los socios comerciales de Chile, hoy día es China, Estados Unidos, digamos, y Europa, los principales socios comerciales, y con eso pues, yo estoy seguro que estamos obteniendo por lo menos el 80% del comercio nacional, 75% por lo menos, y por lo tanto por eso es que se ha elegido, digamos, esas zonas del mundo. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta respecto a este gráfico, respecto de lo que he discutido. No, profe, no hay duda. Ya, a ver, estoy en la duda de continuar la descripción. Prefiero continuar la descripción en la segunda parte. Son las dos, según entiendo, la 1:20 y algo, ¿no es cierto? Sí, 1:23. A ver, para no continuar y quedar trunco, ¿les parece que dejemos la clase acá y nos conectamos a las 2:30? Y a las 2:30 continuamos esta descripción y continuamos con la materia que proviene después. Ya, Bueno, profe. profe. ¿Ya? Ok, cualquier duda, consulta, tienen estos últimos minutos a los que tengan alguna duda para consultarme. Si no tienen ninguna duda, nos desconectamos y volvemos en el siguiente link a las 2:30. Ya, profe. Vamos entonces. Profe, ¿Sí? es que a mí el próximo bloque me hace tope digo, y la otra clase la tengo que tomar sí o sí. ¿No hay problema que me ausente? No, a ver, o sea, les voy a ser perfectamente honesto a este respecto. Yo no exijo que la gente se conecta, ¿ya? Y por lo tanto, por eso es la razón de que yo les envío el video, ¿ya? Yo no, para mí no es tema. Estamos en la universidad, cada cual sabe y toma responsabilidad respecto a las clases que asiste, y eso no es problema. Lo único que las personas que asisten tienen la ventaja de poder hacer consultas instantáneas. Cuando tú no te conectas, digamos, ves la clase y si te aparece una duda no puedes preguntarla, pero el video va a estar, digamos. Entonces yo les voy a enviar el video, una vez termina esta clase, lo proceso, y una vez terminadas las dos clases, yo les voy a enviar el video de la clase. El único tema es que probablemente no se los pueda enviar inmediatamente porque yo tengo que hacer otra clase en la Universidad de Santiago casi inmediatamente después de esta clase, y por tanto no alcanza a procesarlo todo, pero el video se los voy a enviar de todas maneras hoy día. En este caso, hoy día se los voy a enviar a las 3:30, 4 de la tarde, les voy a enviar un WeTransfer con los videos, ¿ya? De las dos clases. ¿Ya? Lo único que en las siguientes clases, como yo tengo clase inmediatamente, no alcanzo a procesar y probablemente no alcance a enviarle los videos inmediatamente, pero sí se los voy a enviar de todas maneras los días lunes. ¿Ok? Así que eso es lo que me puedo comprometer. Gracias, profe. ¿Ya? Gracias, profe. Profe, tengo una pregunta aquí. Tengo el mismo caso de mi otro compañero que tiene como tope horario después. Cuando tengamos evaluaciones, ¿va a poder ser como conversable la situación o no? También. O sea, si ustedes, a ver, yo siempre prefiero tenerlo todo conversado que si tienen un problema de alguna fecha. O sea, la idea es que sean en la ayudantía, pero si no es la ayudantía, esto es todo, yo no lo voy a ver, digamos. Así que yo les puedo enviar un email con la prueba. Si ustedes llegan a un acuerdo que se entrega a los 2 días me lo entregan, digamos, no tengo ningún problema. Todo eso lo tienen, pero ustedes lo tienen que conversar entre ustedes y decirme una decisión. Y todo lo que yo les he mostrado en esto es básicamente referencial, ¿ya? Para que ustedes tengan alguna certeza respecto de cuándo son más o menos las fechas. Por ejemplo, si yo les pongo acá el certamen
es en la semana, por decirlo así, es en la semana del 31 de mayo, ¿ya? No es el 31 de mayo o no es el 5 de junio. Pues consideremos que es en esa semana, ¿ok? Y eso es un acuerdo que tengo que llegar, que llevo con ustedes, previa conversación de ustedes se ponen de acuerdo, me comunican, perfecto, y yo ese día le entrego la clase, ese día, el día que nos pongamos de acuerdo, ese día ustedes me dicen, profesor, queremos la clase este día, perfecto, yo se lo envío este día, me lo entregan en tal fecha. Listo, y eso es. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias, profe. ¿Ya? Estamos entonces nos vemos a las 2:30. Ahí nos conectamos en el otro link que les envié. ¿Ok? Ya, profe, nos vemos, chau. Listo. Nos Chao. vemos, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Luego, profe, gracias.